Malintzin, la mujer que cambió la historia y el malinchismo. Todos hemos escuchado hablar de Malintzin, o como comúnmente la conocemos, la Malinche. Con un peso importante en la historia de México y poco espacio en los libros de texto, doña Marina se ha rodeado de misticismo, gloria y odio en contra de su persona. Es por eso que nos preguntamos, ¿quién fue Malintzin? ¿Y por qué erróneamente la llamamos Malinche? Cuestiones que resolveremos a lo largo del video. Gente, sean bienvenidos al Mictlán, el lugar hasta donde los muertos quieren seguir aprendiendo de nuestras raíces. Mi nombre es Leo Salazar y hoy hablaremos de Malintzin, su vida y la importancia que tuvo en la conquista de Tenochtitlan, además del malinchismo. Así que quédense que ya comenzamos. Número 1. ¿Quién era Malintzin? Todo comienza cuando Cortés arriba a Centla, en Tabasco, donde se entabla una fuerte batalla contra los nativos mayas de la zona. En esta batalla entraron en acción los caballos, y donde se definió la victoria a favor de los españoles. Después de esta derrota para los indígenas, concluyeron que deberían ir a visitar a Cortés, y así fue como sucedió. Los indígenas llevaban obsequios de diferentes tipos como el oro, comida, pero especialmente 20 mujeres, entre las que se encontraba Malintzin. Malintzin era una mujer muy preparada, que había sido hija de caciques y hablaba tanto el maya como el náhuatl. Bernal Díaz del Castillo, en su libro Historia verdadera de la conquista de la Nueva España, nos habla acerca de esta bilingüe mujer. Doña Marina sabía la lengua de Coatzacoalco, que es propia de México, y sabía la de Tabasco, como Jerónimo de Aguilar sabía la de Yucatán y Tabasco, que es toda una. En ese sentido, Bernal Díaz del Castillo es una de las pocas fuentes históricas primarias quien documenta la vida de Malintzin, y nos cuenta lo siguiente. Desde su niñez fue gran señora y cacica de pueblos y vasallos, que su madre y padre eran señores y caciques de un pueblo que se dice Painalá, y tenían otros pueblos sujetos a él, obra de 8 leguas de la villa de Coatzacoalco. Bernal Díaz nos cuenta en este libro también que al morir su padre, su madre se casó de nuevo y fue así como en un momento dado entregaron a la niña con gentes de Xicalango. Ellos a su vez la entregaron con los de Tabasco y así mismo estos se la dieron a Cortés. Es decir, Malintzin pasó de ser miembro de la realeza a ser vendida como un producto entre los pueblos nahuas y mayas de Mesoamérica. De esta manera es que esta mujer llega con Hernán Cortés y que ayudaría a cambiar el rumbo de la historia y forjar nuestro país. Número 2. Los nombres que tuvo. Su nombre original es Malinali, que significa hierba torcida en lengua náhuatl. Posteriormente recibe un segundo nombre, que es cuando Hernán Cortés, para poder casar a sus 20 mujeres que les habían sido entregadas, ordena al sacerdote bautizarlas para convertirlas a la fe cristiana, y que así sus hombres pudieran estar legal y espiritualmente con ellas. El sacerdote en cuestión la bautiza con el nombre de Marina, y es así como fue conocida después entre los españoles, que incluso Bernal Díaz del Castillo en su obra siempre se refiere a ella como Doña Marina. Asimismo, con este nombre los indígenas no podían pronunciar la R de Marina, por lo que la sustituyeron con una L y agregaron el sufijo sin, que significa algún diminutivo para la palabra. Esta combinación de resultados dio como origen la palabra Malintzin, que era como los tlaxcaltecas y mexica se referían a Marina. ¿Pero por qué la llamamos Malinche? Aquí hay dos versiones, y la primera de ellas es que los españoles, al no pronunciar bien el sufijo sin, lo cambiaron por che, y derivó en Malinche, en vez de Malintzin. Pero la más aceptada es que en realidad Malinche era Hernán Cortés, que se traduciría como el que acompaña a Malintzin, o el señor de Malintzin. En conclusión, es incorrecto llamar Malinche a esta mujer, teniendo bases más sólidas para nombrarla Marina, Malintzin o Malinali. Número 3. Traductora e intérprete. Marina sabía hablar la lengua maya y el náhuatl, y juega un papel fundamental en la conquista de Tenochtitlan, ya que era la fuente directa de información de Hernán Cortés, y así también la portadora de los mensajes que harían tomar decisiones al conquistador. Jerónimo de Aguilar, que era un fraile que había naufragado en Yucatán y había estado algunos años conviviendo con los pueblos mayas, ya había aprendido la lengua maya. Cuando Cortés se enteró de su existencia, le envió una carta a él y a su compañero Gonzalo Guerrero para unirse a la cruzada de exploración. Sin embargo, Jerónimo fue el único que aceptó y Gonzalo prefirió declinar la oferta, puesto que él ya había formado una familia. Con Jerónimo hablando maya y español, le fue fácil comunicarse a Cortés con los pueblos de Tabasco. Sin embargo, en una ocasión, la gente de Moctezuma pasaba a recoger el tributo de los pueblos vasallos a los mexica. Aguilar no comprendió la lengua, pero Marina sí. De esta manera,
Malintzin traducía del náhuatl al maya y Jerónimo lo hacía del maya al español, y que poco a poco después esta mujer aprendería el castellano para ser la traductora directa de Hernán Cortés. Pero ¿por qué decimos que fue un papel tan importante para decidir el rumbo de la historia? Bueno, Jerónimo de Aguilar y Marina no solo eran traductores, sino también intérpretes. Ellos buscaban la manera de decir en castellano lo que los nativos les decían, ya que no hay traducciones literales o tan exactas como lógicamente supondríamos. ¿Te imaginas el poder que tuvo Marina en las conversaciones entre Moctezuma y Cortés? El hecho de pensar que tuvo en su poder qué decir y qué callar cuando estaba traduciendo, y cómo interpretar expresiones que no significaban lo mismo en una y otra lengua. Por su lengua pasaron las palabras que posteriormente hicieron eco en la conciencia de dos de los hombres que decidieron cómo fue la historia. Es realmente interesante dimensionar el papel que tuvo Malintzin. Número 4. El malinchismo. Muchos creen que Malinali es una traidora por ayudar a Hernán Cortés a conquistar estas tierras. Gracias a esta conclusión prematura es que surge el término malinchista, que se usa cuando una persona prefiere lo extranjero antes que lo nacional. El malinchismo como calificativo es simplemente absurdo. ¿Por qué? Primer error. Hace alusión a Malintzin, y ella no fue una traidora, ya que en el México prehispánico existían demasiados pueblos y naciones, y para el pueblo de Malintzin y para la propia mujer, tanto Moctezuma como Hernán Cortés eran dos extranjeros, y ella se alía con el europeo porque los mexica eran los que dominaban la zona. Ellos no eran su gente. Tenochtitlan no era su nación, y aunque Castilla no lo era tampoco, Cortés y los españoles les ofrecieron libertad del dominio mexica a los nativos, promesa que no les cumplirían a tlaxcaltecas y demás aliados, porque al final entregaron las tierras y su gente a un rey que vivía a cientos de kilómetros de aquí. Segundo error. El término malinchismo queda débil en cuanto a fundamento histórico, porque se asume que uno de los dos posibles orígenes del término Malinche es correcto, y se olvida totalmente que Malinche también es probable que su origen sea el cómo los naturales llamaban a Hernán Cortés. Malintzin ha sido de los personajes de la historia de México que menos se interpreta a profundidad, y que se sacó una conclusión algo prematura, con bases en ideas ensayistas de Octavio Paz, pero se ha puesto en tela de debate este planteamiento en la historia mexicana contemporánea, y actualmente algunos historiadores, como Eduardo Matos Moctezuma, se han pronunciado a favor de que Malintzin no es una traidora, con una respuesta fundamentada históricamente y contrastando el argumento que la califica como una traidora. Mictladato curioso. En 1908 el Banco de Tabasco emitió un billete que imprimía la imagen del escudo del estado y una ilustración de Malintzin, basado en un grabado mexicano de 1885. Malintzin fue respetada entre los españoles, tanto así que Bernal Díaz del Castillo no para de elogiarla en su libro. Además, siempre se refiere a ella como Doña Marina, y para usar el término doña indica que la señora era muy respetada. Marina tuvo dos hijos, María Jaramillo Malintzin, hija de Juan Jaramillo, y Martín Cortés Malintzin, hijo de Hernán Cortés. Martín fue llevado a España desde los 7 años, y de donde nunca regresó. No pudo reclamar el marquesado de Oaxaca, herencia de su padre, pero que perdió frente a su hermano, que era hijo de matrimonio. Así es, Marina y Cortés tuvieron un romance del que nació un hijo, que no volvió a la tierra que lo vio nacer. Este hecho de concepción ha puesto en el ojo de la crítica la moralidad de Marina, al tener dos hijos de diferente padre, argumentos que esconden detrás machismo disfrazado de moral, porque entonces, ¿por qué no se le cuestiona a Cortés la infidelidad a su pareja? Malintzin ha sido uno de los personajes más trascendentes en la historia de nuestro país, rodeada de mitos y poseedora de un papel clave para decidir el rumbo de dos pueblos enteros. Así como en el Mictlán realizamos estos planteamientos con argumentos históricos, también nos interesa saber tú qué piensas. ¿Crees que Malintzin fue o no fue una traidora? ¿Qué ya conocías de Doña Marina? ¿Tú qué opinión o interpretación tienes de ella? Bueno, haznos saber tu opinión aquí abajo en los comentarios, nos interesa mucho leerla. Mi nombre es Leo Salazar, estuviste en el Mictlán, el lugar hasta donde los muertos quieren seguir aprendiendo de nuestras raíces, y nos vemos en un próximo video. Tlazohcamati.